Mis amados hermanos, estamos una vez más en un tiempo precioso para estudiar la Biblia, encontrarnos de nuevo, para compartir los principios que encontramos en las Escrituras en este día, miércoles 24 de marzo del año 2021. Y esperamos que cada vez que nos reunimos para estudiar la Biblia sea realmente un tiempo precioso para cada uno de nosotros, un tiempo en el que podamos descubrir lo que la palabra de Dios nos entrega. Quiero invitarles a que oremos, a que fijemos nuestros ojos en el Señor y podamos orar para que Él abra nuestro entendimiento, para que podamos comprender de manera clara, precisa, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy día. Padre, en el nombre de Jesús nos inclinamos en tu presencia para rogar que la inspiración, que la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para poder encontrarnos con tu palabra y ésta pueda dirigirnos y pueda convencernos de los errores, de los conflictos que nosotros tenemos y pueda conducirnos, Señor, a una mejor vida, a un mejor estar en tu presencia cada día. Señor, bendícenos y que el estudiar juntos tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros como iglesia. Gracias por cada uno de estos escritos sagrados, de estos hombres que tú inspiraste, Señor, para que fueran de bendición a nuestras vidas. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Esperamos en el Señor que el estar juntos hoy, ¿no es cierto?, signifique un tiempo de bendición. Hemos ido avanzando en el Evangelio de Marcos, ya estamos de Mateo, estamos en el capítulo 14, ¿no es cierto?, el capítulo 14 de Mateo, terminando ya los últimos textos 34, 35, 36, que son los últimos tres textos que tenemos para nosotros hoy día y que nos hablan preferentemente de este hecho de que Jesús sana a unos enfermos en Genesaret. Genesaret, este lago, ¿no es cierto?, conocido también como el lago de Genesaret, allí habían ocurrido algunos elementos. Jesús se ubica en esta ciudad que está en este lugar, que para algunos ni siquiera es una ciudad, es más bien un lugar nomás, que queda entre Capernaum y Tiberias, más precisamente. A veces algunos lo referían como el mar de Galilea, ¿no?, el lago de Genesaret. La figura de Jesús, la popularidad de Jesús se había extendido de tal forma, de tal manera, el saber de los actos milagrosos de Jesús, era tan amplio el conocimiento que la gente estaba adquiriendo de él que traían enfermos de diferentes lugares para que Jesús los sanara, para que Jesús los atendiera, Jesús pudiera rescatar sus vidas y sanarlos de las enfermedades que a ellos los atormentaban. Dice el texto bíblico, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, dice el texto bíblico, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Probablemente hay algunos que piensan que los enfermos que traían a Jesús eran mayormente gente que no podía trasladarse por sí misma, inválidos, ¿no? Por lo tanto, eran llevados algunos a cuestas, ¿no es cierto?, en los hombros, en brazos, de cualquier forma. Lo más probable es que pudieran ayudarlos a llegar. Marcos es un poco más explícito porque en el capítulo 6 de Marcos, el texto 55, Marcos nos deja entrever una explicación más especial y dice lo siguiente. Y nos da a entender que los enfermos eran traídos de manera en camillas, ¿no? Dice que comenzaron a traer, ¿no? Texto 55 de Marcos dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, en camas, a donde oían que estaba. ¿Cierto? Marcos da a entender un poco más este hecho de que ellos eran traídos de esa manera. Ahora, otra vez nosotros podemos percatarnos, podemos darnos cuenta
cómo Jesús honra esta fe, esta confianza de estas personas, aunque a veces un tanto, yo diría, un tanto supersticiosa, ¿ya? En el sentido que ellos dicen, si yo tocara el borde de sus vestidos, ¿no? Como el caso de esta mujer con flujo de sangre, ¿no es cierto?, que vino hasta Jesús para tocar el borde de sus vestiduras y ella fue sana. El texto 36 nos dice que ellos quedaron sanos, Por lo tanto, ¿no es cierto?, el milagro de Jesús al sanarlos en este tiempo, ¿no es cierto?, al darle esta posibilidad de ser liberados de la enfermedad en la que ellos estaban. Así es que fueron completamente sanos, ¿no? Es decir, completamente sanos nos habla no solo de una sanidad física, sino también de una sanidad espiritual. Es decir, no solo la carga emocional, porque la enfermedad en el ser humano produce también una carga emocional, más aún dependiendo de la enfermedad. Eso trae consigo una carga emocional. Por lo tanto, aquí es importante pensar que completamente sanos va más allá de solamente la sanidad física, sino que incluye también esta sanidad espiritual. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una sanidad completa. Y nosotros podríamos desprender eso, ¿no? Cuando en Isaías, por ejemplo, habla de que cargó Él nuestras enfermedades, se refiere también, y yo diría, enfocado en esta salud espiritual. Ahora bien, en el capítulo 15, ya para entrar en este capítulo, empezamos en este choque con los fariseos, con los saduceos, en este choque frontal. Ya les dije hace 2 semanas que las pretensiones de ellos era simplemente matar a Jesús, acabar con Él. Y dice el texto que Jesús había retirado a un lugar apartado, que allí quería estar, ¿no es cierto? Y en los textos, en el capítulo 15, los textos 1 al 20, nosotros encontramos algunos elementos que nos van a ayudar a entender mejor este hecho. Dice, texto 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Aquí está Jesús entrando en el detalle, ¿no es cierto? Cuando la tradición está por encima de las personas, cuando la tradición inclusive se sobrepone a la palabra. Tenemos que tener cuidado. Cuando nos referimos a tradición, nos referimos a estos actos que están más allá de la palabra de Dios, que los colocamos más allá. Cuando hablamos de, por ejemplo, de que una iglesia como la nuestra, que cumple 100 años y que hay toda una tradición detrás, lo que estamos diciendo es que hay toda una historia, ¿no? Que hay todo un quehacer, que hay todo un trabajo de esta iglesia durante estos 100 años. Pero cuando hablamos aquí de tradición, lo que estamos diciendo es que estos hombres comenzaron a colocar por encima de la palabra y por encima de la ley aquellas cosas que ellos creían que eran más importantes y que van pasando y se van transmitiendo de generación en generación. Este comportamiento, esta forma de hacer las cosas que se transmite hacia los tiempos y que queda establecido como algo que tiene que ser así. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos muchas veces que tiene que hacerse de esa manera para que resulte? Si no lo hacemos así, entonces no va a resultar. Entonces, la tradición es un modo de comportamiento colectivo, cómo la comunidad se comporta, ¿no es cierto? Y se basa en estos hechos que se repiten, ¿ya? Y se manifiestan desde la antigüedad. Así es que tenemos que tener cuidado con eso. Los escribas y los fariseos eran en el fondo también víctimas de los mismos problemas que ellos habían creado, ¿no? Y que afectaban la presión misma que ellos habían ocasionado al pueblo. Es decir, el cómo ellos habían transmitido esto, ahora se les vuelve y se les exige
a ellos. Aunque los fariseos, que solo eran laicos, ¿no es cierto?, y los saduceos, se unieron en su intento de destruir a Jesús. Aquí hay dos entidades que se confrontan entre sí, pero que se unen, ¿no es cierto?, en el intento de terminar con la vida, destruir a Jesús. El episodio que nos revela aquí el conflicto con los fariseos tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con la práctica, con la praxis, ¿no es cierto?, de la ley ritual, esta ley que implica el rito, ¿no? Los fariseos, cuyo grupo era un grupo separatista, ¿no es cierto?, que tenían ellos una base en la ley ritual, hacían siempre una distinción entre los judíos y los gentiles. Una cosa es lo que los judíos podían y debían hacer, y otra cosa era lo que los gentiles no debían hacer y de las cuales ellos estaban retirados, ¿ya? Por lo tanto, había allí ese lado. Por otro lado, los saduceos, ellos simplemente querían deshacerse de Jesús. Ese era su norte, ese era su objetivo, deshacerse de Jesús, porque él había desafiado toda su autoridad cuando ordenó, ¿no es cierto?, abiertamente, cuando ordenó limpiar el templo, cuando los desafió abiertamente. Entonces, y por otro lado estaba esta efervescencia de la gente por seguir a Jesús, por ir detrás de Jesús. Y esto provocaba la envidia, provocaba el celo, provocaba el conflicto en los saduceos. Así es que en el episodio que vamos a ver hoy día, en el texto que vamos a ver hoy día, Mateo presenta este choque con estos fariseos. En los textos 1 al 9 primero, y vamos a mirarlo. En esta ocasión, los líderes religiosos no están atacando a Jesús por no haberse lavado las manos, pero su pregunta implica, ¿no es cierto?, lleva un algo entre medio. El maestro siempre debía responder por las faltas de sus discípulos, ¿ya? El maestro debía responder por los errores de sus discípulos. Entonces, no era una ocasión como para confrontar a Jesús con el problema, sino llevarlo más bien al hecho de que, ¿qué pasa con los que te siguen? ¿Por qué los que te están siguiendo no hacen las cosas bien? Y miren lo que dice el texto 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ya? Para los fariseos, esta tradición de los ancianos era mucho más importante que para los saduceos, ¿no? Como ya dijimos, ¿no es cierto?, es la tradición, cuando hablamos de esto, que se transmite, ¿ya?, que viene de este vocablo griego que da a entender que se transmite de generación a generación. Esto lo hemos hecho una y otra vez así, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, más tarde incluso se incorporan, estas tradiciones se incorporan en el Talmud. Entonces, esta tradición de los ancianos incluía al menos 3 elementos. El primer de ellos tenía que ver con la ley oral, ¿no es cierto?, supuestamente dada por Moisés, que estaba, digamos, por aparte de la ley escrita. Decían, esto es lo que dijo Moisés, ¿ya?, que era distinto a lo que Moisés había escrito, y colocaban muchas veces esta transmisión oral de lo que ellos decían que Moisés había dicho, la colocaban por encima del pensamiento escrito, de lo que Dios había ordenado. En segundo lugar, ¿no es cierto?, estaba lo que los jueces muchas veces definían en sus juicios, ¿no es cierto?, sobre distintos aspectos de la vida. Así está escrito, así se ha hecho, así se ha juzgado, ¿ya? Así se ha condenado a otros. Por lo tanto, esto que ellos están haciendo, lo que tus discípulos hacen, es digno de ser juzgado y de ser condenado. Y el tercer elemento es que da unas interpretaciones, ¿no?, y las explicaciones de los maestros que nos llevan a entender esto. Entonces, obviamente que debe existir una relación entre la tradición humana y las Sagradas Escrituras. Y este tema ha sido realmente dominante, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica ha elevado, diríamos, la tradición a un nivel de importancia comparable a las Escrituras, ¿no?
en muchas ocasiones han usado la tradición como guía para interpretar la Biblia. Así lo han hecho nuestros antecesores, así lo han hecho los jefes de la iglesia anterior, por lo tanto, así tiene que ser, ¿ya? Entonces, y muchas veces aún los mismos evangélicos, ¿no es cierto?, caemos en el mismo error. A veces conducirnos de acuerdo a las tradiciones y no de acuerdo al principio que está por encima de todo, que es el principio de la palabra de Dios. Este principio que debe regir nuestra vida, que debe conducir nuestra vida y que debe llevarnos de esta manera. Así es que diríamos que este capítulo está en este juego de estos dos sistemas religiosos. Por un lado, la ley ceremonial, ¿no es cierto?, versus esta ley material, exterior, la ley interior contra la ley exterior, es decir, aquella que viene de Dios y aquella que nace de ellos mismos. Se produce este conflicto, ¿no? Entonces Jesús entra en este término. Ahora bien, miren lo que dice el texto. Ellos dicen que los discípulos quebrantan aquello, pero Jesús dice, respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebráis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, ¿no? Y en el texto 7, ¿no es cierto?, en el texto 7 les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, hipócritas, ¿no? Quitándoles la máscara, ¿no? Que se le aplica a estos. Este hecho de que de parte de Jesús que se debe a esta vida simulada que ellos llevaban del Evangelio, un Evangelio a su manera, un Evangelio como ellos creían que tenían que interpretar las Escrituras y que podía llevarlos entonces a pensar de esa manera. Pero Jesús va más allá que eso. Entonces, uno puede apreciar en estos textos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Aquí el gran conflicto está en el hecho de el mandamiento que decía que debían honrar al padre y a la madre, honrarlos. Y yo siempre digo en esto que no tiene que ver con cómo el padre o la madre se comporten, sino que tiene que ver con el mandato bíblico, ¿ya? El mandato bíblico no tiene que ver con el comportamiento de las personas, tiene que ver con lo que Dios ordena, y lo que Dios ordena es lo que debemos hacer, honrar al padre y a la madre. Pero ellos decían, y colocaban paralelo a esto, el hecho que ellos decían, todo lo que yo hago en beneficio de mis padres, ¿no es cierto?, todo lo que yo hago bien, ¿no? Cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios, ¿ya? Lo que yo hago con mi padre en mi ofrenda a Dios y por lo tanto arregla mi relación con Dios, ¿ya? Y eso es un conflicto. Fíjese que en Éxodo, quiero llevarlo a meditar un poquitito, en Éxodo, en el capítulo 20, quiero que miremos las escrituras allí, Éxodo capítulo 20, el versículo 12 de este escrito nos dice lo siguiente. El texto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra, ¿cierto? Es decir, la pena para el no cumplimiento de este mandamiento, ¿no?, era simplemente una pena grave. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, para que tus días se alarguen. Entonces, este mandamiento era realmente importante, pero era un mandamiento que ellos violaban, ¿no? Como no le daban ningún valor. Ellos, ¿por qué quebrantan los discípulos la tradición de los ancianos? Eso era más importante. ¿Y por qué entonces ustedes, fíjense lo que hace Jesús, ustedes están colocando los mandamientos de los ancianos o la tradición de los ancianos por encima de la ley de Dios? Porque la ley de Dios dice que ustedes no pueden quebrantar el mandamiento. ¿Por qué vosotros, no? Entonces, ustedes, y yo diría, los coloca en su lugar, los coloca en su sitio, ¿no? Ustedes están colocando por encima de la palabra de Dios una tradición de hombres. Entonces, una ofrenda, es decir,
La palabra griega aquí, ¿no es cierto?, es dorón, la cual significa un regalo. Es decir, cuando ustedes le dan un regalo a sus padres, cuando de vez en cuando ustedes lo atienden. Por eso es que la tarea que los hijos tenemos para con nuestros padres es una tarea de preocupación constante, ¿no? Marcos agrega diciendo que es un dorón, que es un corbán, ¿no?, que era un tipo de voto, un tipo de promesa, ¿ya? Entonces, simplemente con eso estamos listos, estamos arreglados. Esa era la idea. Entonces, los judíos usaban este término, escorbán, ¿no?, para evitar el deber de ayudar a sus padres. Basta con este regalo, basta con este presente. Muchas veces los hijos se conforman con aquello, ¿no?, con un presente para sus padres. Podían hacer muchas promesas, pero en la práctica ellos seguían utilizando a sus padres, negándole a sus padres, a sus ancianos, el derecho de poder ser ayudados, cuidados, protegidos. Este es el colmo, podríamos decir, ¿no es cierto?, de la hipocresía. ¿Acaso no deben honrar a sus padres? Entonces, esto se puede traducir de ninguna manera. Honrará a su padre así. Haciéndolo así, de esa manera, no es honrar al padre. Mira lo que dice el texto 6, el cómo ustedes lo hacen. Y no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de vuestro Dios. Es decir, lo que ustedes hacen invalida el mandamiento. Esto que ustedes están realizando, esto de entregarles un regalito, yo voy a usar el término regalito, ¿no es cierto?, este escorbán, esta ayuda momentánea, esta ayuda displicente, diría yo, en momentos también, ¿no es cierto?, esta ayuda de vez en cuando, esta ayuda por cumplir, como le llamaríamos también, invalida el mandamiento, porque el mandamiento debe ser hecho no solo como mandamiento, sino por obediencia a Dios. Entonces nosotros debemos asumir ese compromiso de obediencia a Dios. Entonces ellos estaban fuera de todo eso. Ahora Jesús cita un pasaje en Isaías, en estos textos 8 y 9, nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Ya? Él cita, ¿no es cierto?, este texto de Isaías, ¿no?, y que tuvo aplicación para la gente de su tiempo, pero que es aplicable también en este momento especialmente. Ahora, aquí este texto nos resalta a lo menos un par de faltas que son consideradas graves. Primero servían a Dios de labios, hacia afuera, ¿no?, de labios, ¿ya? Simplemente no estaban dispuestos a adorar a Dios con todo el corazón, con todo lo que Él era. Muchas veces hay muchas personas que actúan en la vida cristiana hoy día simplemente así, simplemente de labios. No hay un compromiso con Dios, no hay un compromiso con la iglesia, no hay un compromiso con la palabra, no hay un compromiso con el Dios de la palabra. Y por lo tanto, si no hay un compromiso con el Dios de la palabra, difícilmente vamos a cumplir la ley de Dios, porque amamos a Dios y no como una obligación, sino como una respuesta de amor a aquel que nos llamó, aquel que nos apartó, aquel que nos separó. Entonces, tiene que ir, ¿no es cierto?, desde el corazón, desde adentro, no como una cuestión por cumplir, como lo estaban haciendo ellos. Ellos invalidan, dice, ustedes invalidan el mandamiento, porque lo que están haciendo no nace desde el corazón, no nace en gratitud, no nace en obediencia a Dios, sino que nace simplemente por cumplir y por aparentar frente a los demás, de labios. Y la segunda cosa, ¿no es cierto?, que dice aquí, es que ellos sustituían, cambiaban, ¿no?, los mandamientos de Dios o los mandamientos de hombres y su tradición, por supuesto, ¿no es cierto?, con la doctrina. ¿Cuántas veces la gente actúa de esa manera, no? Dios no acepta un culto de esa manera. Dios no acepta una vida de esa manera que no resalte el nombre de Dios, que lo que sea el centro de la adoración no sea Dios. No es así. ¿Qué es lo que pide de ti? Dice la Escritura. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Solamente que hagas misericordia. Eso es lo que Dios pide
de ti? ¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas? Y muchas veces, amados hermanos, nosotros no estamos actuando de la manera como debemos hacerlo. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que no hacemos las cosas de la manera que Dios espera. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios espera que usted haga? ¿No? ¿Qué es lo que Dios pide? Y la Biblia nos dice que simplemente lo que Él espera es que nosotros seamos justos y seamos misericordiosos, ¿no? Lo que Dios pide simplemente para nosotros es que nosotros hagamos misericordia. ¿Qué es lo que pide Jehová? Solamente hacer misericordia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así dice la Escritura en el pasaje de la palabra del Señor de Miqueas, ¿no? Que es muy dado para nosotros también hoy día. Así es que han cambiado, tergiversaron, ¿no? Cambiaron la doctrina. Ya las tradiciones de hombre las confrontan con la doctrina y entonces dejan estas tradiciones por encima. Por lo tanto, ese culto a Dios no le agrada, no lo acepta. Ahora, hay una advertencia que nosotros logramos entender aquí en los versículos 10 y 11. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entendéis, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús aprovecha esta instancia. Fíjese cómo Jesús de este momento engorroso, de este momento conflictivo, de este momento de apremio en el que lo están colocando los fariseos y los saduceos, Él lo usa como un momento propicio para entregar una enseñanza, que es lo que cada creyente debiera hacer siempre. De esos momentos difíciles, de esos momentos conflictivos, debiéramos aprovechar la instancia para, ¿no es cierto?, para un momento de enseñanza de la palabra de Dios. Y miren lo que hace Jesús. Esta gente que había estado allí, que había visto este intercambio de palabras, ¿no es cierto?, con los líderes, dice, acérquense un poco, entiendan esto que voy a decir, ¿no? Esto que les voy a decir, pongan atención, porque es algo de suma importancia. Acérquense a mí, ¿no? Voy a decirles algo, y miren lo que dice el texto, ¿no? Voy a decirles algo, oigan, pero entiendan, pongan atención. Lo que les voy a decir, esa es la idea, pongan atención, esto es muy, muy, muy importante. Y entonces Jesús dice, ellos se preocupan más de lo externo que de lo que está. Y ellos dicen, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca del hombre es lo que más contamina. La ley de Moisés clasificaba las comidas como aprobadas o prohibidas. Las aprobadas eran aquellas sagradas, ¿no? Aquellas que no lo eran simplemente consideradas comunes. Entonces, el término contaminar más bien va en la idea de hacer común, ¿no? Entonces, Marcos, por ejemplo, agrega, así declaró limpia todas las comidas. Se fijan aquí, Marcos nos ayuda a hacer una aclaración tremenda, ¿no? Tremendamente importante y yo diría revolucionaria. Jesús dice, mire, no se preocupen tanto de qué comidas son comunes para comerla, ¿no? No es tanto lo que comemos. Puede parecerle a usted que esta comida, ¿no es cierto?, que a usted le parece que no es sacra, que no está bien, que es una comida común. Sin embargo, no le va a afectar en su vida espiritual, a menos que usted tenga un conflicto dentro. Y hay cosas que no hacemos por una convicción personal, pero no porque hagan bien. Por tanto, el Señor Jesús hace propicio el comer. Pueden comer de todo, no hay problema, pero cuídense de lo que sale. Cuídense de lo que expulsan hacia afuera. Cuídense de sus palabras, cuídense de sus comentarios, cuídense de lo que dicen, cuídense de las cosas que ustedes están enunciando hacia los demás. Cuídense de aquello. No es tan gran problema lo que comen, lo que entra, sino lo que sale. ¿Ya? Entonces, diríamos que esta es una declaración bastante contradictoria con todo lo que teníamos en la ley, ¿no? Entonces, pero especialmente para los judíos, que se apoyaban mucho
en hacer una diferencia. Esto es sagrado, esto no lo es, esta comida sí, esta comida no, esta comida aquí, esta comida allá, etcétera, etcétera. No, la Biblia dice, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Las palabras que el hombre emite, los pensamientos que el hombre tiene y que los hace conocidos a través de su palabra. Eso realmente contamina la vida del ser humano y puede causar frustración, amargura tremenda en la vida de una persona. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Ahora bien, en los textos 12 en adelante dice, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Fíjense que los discípulos observaron, estaban allí mirando qué es lo que pasaba, ¿no es cierto? Y ellos dicen, Señor, la cosa no está bien. Esto no está caminando, ¿no? Esto no está caminando bien, porque ellos se ofendieron, ¿no? Ellos están ofendidos, se acercaron a sus discípulos, pero Jesús les respondió. ¿Ya? Jesús le respondió, mire lo que dice el texto 13 y 14. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre, ¿ya? Ellos están fuera del reino. Ellos están fuera de la palabra que mi Padre dejó. Ellos están con sus tradiciones, están fuera del mensaje real de las Escrituras. Ellos no están orientados en la palabra, están alejados de la palabra. Por lo tanto, lo que ellos están enseñando no tiene una raíz sólida. Y toda planta que mi Padre no plantó, toda enseñanza que mi Padre no les ha dejado, toda instrucción que mi Padre no les ha dado, simplemente no sirve. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que también hoy día tener precaución. Cuando recibimos instrucción, es instrucción de la palabra de Dios, estamos mirando la palabra de Dios para nosotros. ¿Realmente hemos puesto nuestros ojos en la palabra o en las tradiciones? ¿Qué es más fuerte en nuestra vida? ¿Qué cobra más peso? ¿Qué es más importante para nosotros también en este tiempo? ¿La tradición o las Escrituras? Y eso es lo que Jesús está declarando. Ellos están fuera del reino. Ellos están lejos de la enseñanza del Padre, por lo tanto, están tratando de acomodar, ¿no? Están tratando de imponer sus enseñanzas por sobre la doctrina de la palabra. Ahora, cuando hablamos de la doctrina, tenemos que decirlo, ¿no? En el libro de los Hechos nosotros encontramos que cuando hablamos de doctrina estamos hablando acerca de las enseñanzas que Jesús dejó a los discípulos. La Biblia dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál enseñanza? Los apóstoles perseveraban en la enseñanza que Jesús les había dejado. Esto que Jesús le había transmitido a ellos era lo que ellos tenían que transmitir a las nuevas generaciones. Una palabra no corrompida, una palabra no llena de sus propios pensamientos y sus propias tradiciones, sino que la palabra que ellos habían recibido del Señor Jesús, eso es lo que tenían que transmitir a las nuevas generaciones. Y nosotros hoy día tenemos que transmitir a nuestras generaciones y a las que vienen el pensamiento, lo profundo de la palabra de Dios y no nuestras propias convicciones, no lo que tal vez alguien nos dijo que así tenía que ser y lo quiere colocar. Yo no digo que no tengamos un orden en las cosas, pero primero está la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué dice Jesús después? ¿No? Simplemente Él está enseñando y les dice a ellos lo siguiente, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Hay un dicho por ahí que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús define a estos hombres como ciegos. Los cataloga de ciegos por causa de que su mente, ¿no es cierto?, está cerrada al entender realmente lo que la palabra de Dios quiere hacer. Por eso es que cuando usted y yo nos acercamos a la palabra del Señor, tenemos que quitar nuestros propios prejuicios y dejar que sea la palabra de Dios la que guíe nuestra vida, la que abra nuestro entendimiento, la que nos ayude a comprender, como hemos estudiado en los Salmos. Lámpara es a mis pies
tu palabra. Tu palabra es la que me guía, tu palabra. Por eso que debo meditar en ella de día y de noche. Por eso que debo constantemente estar en la meditación de tu palabra para que yo pueda guiar mi vida conforme a tu palabra y no conforme a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Muchas veces los predicadores a veces decimos, yo digo, yo creo, yo pienso. No, hermanos, es la palabra de Dios la que nos enseña de esa manera. Y esto simplemente Jesús dice, déjenlos, dejadlo. No se preocupen. Sus corazones están endurecidos. Ellos están insensibles. Ellos no van a entender, ellos no van a comprender, no van a acercarse a la verdad del reino porque no quieren. ¿No? Una persona que no es capaz de cambiar su actitud, una persona que no es capaz de cambiar su vida, o como algunos dicen de pronto, ¿no es cierto? Y me lo dijo un hermano hace ya muchos años, ¿no? En una congregación en la que yo era pastor, pero ya hace muchísimos años. Y él decía lo siguiente, mi carácter es así, yo soy así y me voy a morir así. Hermanos, si Dios no puede cambiar tu carácter, si Dios no puede cambiar tu vida, entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es que Dios tiene que aceptar mi enojo, mi ira. Dios tiene que aceptar mi carácter iracundo, mi carácter ofensivo muchas veces, simplemente porque ese es mi carácter. Así soy yo. No, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, irrumpe en todas nuestras vidas y cambia todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como dice Hebreo, ella es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta partir el alma y las coyunturas y los huesos y los tuétanos y penetra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Por esa razón, la palabra de Dios es así. Entonces, ellos simplemente, Jesús dice, ellos están así, son duros, no van a entender, no quieren entender, tienen su mente cerrada, sus pensamientos están entenebrecidos, ¿no? Entonces, no dejan que el Espíritu de Dios los guíe. Ellos están listos a rechazar todo lo que Dios les hable y prefieren seguir en su propio pecado, en su propia maldad. Muchas veces le hablamos a las personas, pero ellos no quieren salir de ahí, ellos no quieren entender, no quieren dejar el pecado, o no quieren salir, no quieren pedir perdón, no quieren salir de su ofensa a los demás, simplemente porque ellos dicen, es que yo creo esto. No, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, en cuanto al perdón, ¿cómo nos cuesta perdonar? La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve donde tu hermano, habla con él, pídele perdón. No dice, espera que tu hermano venga. ¿No? Entonces, allí está esta explicación. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos no querían ver, no querían aceptar nada, simplemente, y además de eso, dice Jesús, son guías de ciegos. Están guiando a otros ciegos como ellos. Y esos ciegos como ellos están listos a escucharlos y a recibir la enseñanza que ellos les están dando. En el versículo 15, Pedro, que se constituye por lo general, diríamos como una especie de vocero, ¿no? El que pregunta, el que sale con la inquietud generalmente delante, ¿no? Y dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola, explícanos, ¿no? ¿Cómo es esto que lo que entra en la boca, ¿no? Que esto en realidad, aunque no necesariamente es una parábola, pero Pedro dice, explícanos esto, ¿no? Simplemente decir que aquí nosotros encontramos un hecho interesante, que Jesús dice, ¿acaso ustedes van a no entender también lo que estoy diciendo? ¿Ustedes también carecen de entendimiento? O sea, fíjese cómo Jesús lleva a Pedro, no le responde todavía, ¿no? Simplemente dice, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros aún sin entendimiento? Pedro, ¿no eres capaz de entender lo que estoy enseñando? Habían escuchado suficientes lecciones acerca del reino. Ya las vimos en Mateo. El reino de los cielos es semejante a, ¿no? Por lo tanto, ya debían ellos estar acostumbrados a este lenguaje. Ellos debían estar acostumbrados a esta forma de Jesús de dirigirse a ellos, de hablarles. Por lo tanto, debían tener la capacidad de comprender.
el apóstol Pablo diría, ustedes todavía están inmaduros, ¿no? Debiendo ya comer alimento sólido, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes todavía siguen en los viejos rudimentos. En los viejos rudimentos, ¿no? ¿Cuántas veces el ser humano no entiende el mensaje que Dios le está dando? Los creyentes muchas veces, los hermanos, no entienden aquello. Siguen actuando de la misma manera, debiendo ser ya maestros. Mire lo que dice la palabra del Señor, quiero leerla. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, dice el escritor de los Hebreos, ¿no? De que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? Este escritor a los Hebreos, que para muchos es Pablo, ¿no es cierto? Por eso a veces decimos Pablo, pero aquí está el escritor a los Hebreos en el capítulo 5. Ustedes debieran ser ya maestros. Ustedes ya no están en esta etapa. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos ahora. Ustedes no están. Pedro, ustedes están en otra etapa. Les enseñé el significado del reino. Les enseñé a qué se comparaba el reino. Todavía ustedes no tienen entendimiento. Y explica en el texto 17. Fíjese el término que usa Jesús y el énfasis. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, por favor, dice Jesús. ¿Qué realmente ustedes no han podido entender esto, Pedro? No puedes entender lo que esto es. Entonces, note usted con la paciencia que Jesús les enseña, ¿no? Ustedes todavía no entienden, no pueden percibir lo que es de lo que no es, ¿no? Entonces Jesús les aclara, ¿no? Indicando que el corazón tiene cierta producción de elementos, ¿no? Un corazón corrompido, y que puede arrojar la basura que quiera desde su boca, ¿no? Eso es. Y menciona esto, ¿no? Malos pensamientos. Menciona varios aquí, ¿no es cierto? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Todos estos elementos salen desde dentro de un corazón malo. Y esos elementos sí dañan. Porque mire, echémosle una mirada así a la rápida nomás al texto y a estos pensamientos que salen. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Esas cosas malas que algunos maquinan. Hoy día, por ejemplo, es tan fácil dañar, por ejemplo, la imagen de una persona. Basta con que alguien escriba algo en un WhatsApp, en el Facebook, en alguna plataforma. A eso se le llama funa. Vamos a funar a tal persona. Pero ¿cómo usted devuelve aquellas cosas si no son ciertas? ¿Cómo usted revierte aquello que ha dicho mal en contra de alguien? ¿Cómo se desdice de eso? ¿No? De allí salen también los homicidios, salen los adulterios. ¿Qué está diciendo Jesús? El adulterio de hecho es la consumación, entiéndame bien, el adulterio de hecho es la consumación de lo que sale, lo que ya se creó, lo que ya se pensó. Por eso que el mismo Señor Jesús nos dice que cuando habla acerca del mandamiento, no adulterarás, lo que Jesús dice, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando un hombre hace trabajar su mente en torno a esa mujer, o una mujer hace trabajar su mente en torno a ese hombre, ya adulteró con ella. ¿Se fija usted? Entonces, el adulterio, lo que nos está diciendo aquí, no nace, no es
no es el hecho mismo, ese es el resultado. Todo nació ahí, desde dentro del hombre, y se lleva hasta afuera. Y luego habla de las fornicaciones, es decir, todo tipo de acto sexual ilícito, fuera del matrimonio, ¿no? Todo acto salen de dentro del corazón. Todos. Entonces, ¿cómo Jesús, con suma paciencia, diríamos, a pesar de decirle, Pedro, ¿no has entendido todavía? Voy a explicarte. Y le explica, todas estas cosas nacen primero en nuestra mente, nacen en el corazón. El corazón como asiento de los sentimientos, de las emociones. Nacen ahí, se maquinan, se van y las trabajamos y las conversamos y las dialogamos en nuestra mente y las llevamos al hecho. Por lo tanto, el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, los homicidios, los falsos testimonios y las blasfemias nacen en el corazón del hombre y luego se llevan al hecho. Esas cosas son las que contaminan. Porque al final de cuentas, dice, lo que comes se va a la letrina. Es verdad, la ley decía, ¿no es cierto?, que no debían comer cerdo, pero por una cuestión particular, que no vamos a mirar hoy día, un asunto particular de Dios en cuidado de ellos en un momento histórico de sus vidas. Pero es preferible comer cerdo y no maquinar acciones malas, funestas, negativas en la mente del ser humano y llevarlas a la práctica. El hecho es el resultado de lo que nosotros pensamos. Por eso que el apóstol dice, piensen en esta cosa, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, etcétera, etcétera. En estas cosas pensad. Ahí tenemos que poner nuestro énfasis. Entonces, finalmente en el texto 20 dice, aquí está el énfasis. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Probablemente, ¿no es cierto?, si comemos cosas no limpias, como hoy día ocurre, ¿no es cierto?, vamos a llevarnos algún tipo de enfermedad. Pero nos va a afectar a nosotros en nuestro físico, pero no va a dañar a otros. En cambio, todas estas cosas tienen que ver con un daño a otras personas. Ahora bien, en los textos que nos siguen, desde el 21 en adelante, hay aquí algunos milagros que se realizan, ¿no? Y que ocurren. El primero de ellos es la sanidad de la hija de una mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este milagro que se realiza en un territorio gentil. Esta mujer cananea, que era una mujer griega, se entera de la presencia de Jesús y viene a Jesús buscando auxilio, buscando socorro a este lugar entre esta ciudad de Tiro y Sidón, ¿no? Esta zona del Líbano, buscando ser ayudada, ¿no? Buscando ser auxiliada. Por lo tanto, ella necesita que Jesús la ayude. Esta mujer que busca en el Salvador, que busca en Jesús el milagro. Fíjense que Jesús responde a esa súplica con un sorprendente, diríamos, silencio.
Ella siguió rogando, al grado que los discípulos se molestan. Ellos no estaban dispuestos a seguir escuchándola. Y Jesús le habla de la prioridad de su misión, de su tarea. ¿Y cuál era la prioridad de su tarea? Las ovejas perdidas de Israel. Aquellos que no habían creído, aquellos que no aceptaban al Mesías. No. Y es interesante, porque Jesús debía dedicarse a ese trabajo. Pero ella, en lugar de irse, en lugar de discutir con Jesús, no lo hace. Y ella acepta y dice, sí, Señor, es verdad eso. ¿No? Pero fíjense que este acto de humillación, de clamor de esta mujer, conmueve a Jesús. Y lo conmueve al grado que le dice, mujer, que se ha hecho conforme a tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Hermanos, ante el ruego de alguien que necesita nuestra ayuda, no importa la calidad que nosotros podamos en lo humano darle a tal persona. Lo importante es que esa persona necesita de Jesús. Y es cierto, Jesús pudo decirle un montón de cosas, pero al final ella dice, sí, Señor, pero aún de lo que queda, de lo que sobra, también podemos ser ayudados. Y eso es lo que Él le plantea a esta mujer. ¿Qué enseñanza para nosotros? Dejar muchas de las cosas que a veces estamos haciendo y que catalogamos como importantes. Para Jesús era importante cumplir su misión. Y podía hacerlo, e iba a hacerlo. Pero no era menos cierto que había alguien que necesitaba de Él y que Él podía parar un momento para atender a esa necesidad. A veces tu vida, mi vida, hermano, es tan ajetreada, vamos tan rápido con este mundo convulsionado, que nos olvidamos de las necesidades de aquellos que están en la búsqueda de Jesús. Pongamos atención, pongamos nuestra mirada en aquellos que necesitan a Jesús. Cuando eso hagamos, entonces ellos se convertirán a Jesús y recibirán bendición, como esta mujer que recibió bendición de parte de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que hemos estado estudiando su palabra. Padre nuestro, gracias. Gracias porque Jesús pudo confrontar con tu palabra a aquellos que estaban equivocados, Señor. Oh Dios amoroso, enseñarles que había en ellos un conflicto, entendiendo que ellos no querían salir de aquel lugar, pero que aún así Él les prestó atención, aún sabiendo que la intención de ellos era diferente, era nefasta, era contraria a lo que Jesús quería. Sin embargo, Dios mío, nuestro Maestro se dio el tiempo para mostrarles la verdad. Aún entendiendo su mensaje, su tarea, su misión, Él se dio el tiempo para atender a una mujer que necesitaba de Él. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestro mundo, cuáles son las prioridades de nuestra sociedad y darnos cuenta que hay gente que necesita el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, y ayúdanos a vivir cada día conforme a lo que tu palabra tiene para nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Seguiremos con este pasaje de las Escrituras desde este texto 29 del capítulo 15 de Mateo. Les invito
sigan estudiando, escudriñen las Escrituras, porque como dice la Biblia, en ella os parece a vosotros que tenéis vida eterna. En ella encontraréis el camino para cumplir en amor, en obediencia, los mandamientos de Dios y no colocar las tradiciones por encima de la palabra, sino al revés, la palabra por encima de todo lo demás. La Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Que Dios les bendiga.